Hola, hola, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo espacio de Sacerdotisa de la Nueva Tierra. Hoy con la dicha de tener acá a un gran invitado, a un gran amigo y felices porque vamos a seguir hablando del dinero ahora desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Ya él nos va a contar un poquito qué son las constelaciones y por qué impactan también en nuestro tema del dinero. Así que, alma viajera, aquí estamos ya para ti, para que nos escuches en este nuevo episodio, en este nuevo espacio que hemos creado con mucho amor y mucho cariño. Entonces, bueno, aquí ya yo tengo mis preguntas. Vamos a darle inicio a todo esto que vamos a hacer. Cuéntame, Anthony Jaimes, no se los he presentado, ya él se va a presentar, pero cuéntanos cómo estás, qué nos traes para hoy. Muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Este tema tan maravilloso que vamos a tocar hoy desde las constelaciones. Sí. Entonces, pues muy emocionado para poder profundizar y entender más cómo las dinámicas del dinero se manejan en nuestro sistema y cómo sacarle provecho también. Así es. Bienvenidísimo. Yo estaba ansiando este espacio porque yo sé que además va a ser una conversación muy amena porque mi querido Tony, como le digo yo, él tiene buenos temas de conversación, sabe un montón. Además eres economista, ¿no? Sí, yo soy economista, neuropsicólogo, astrólogo profesional y constelador familiar y uno todo de tal manera que se pueda pues básicamente funcionar desde los diferentes ámbitos. Sí, es increíble, sabe muchísimo de muchas cosas y todo lo va como combinando y precisamente por eso lo vamos a aprovechar porque como economista, economía, dinero, todo está relacionado, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito de tus redes sociales, qué estás haciendo ahorita para que entonces ya ellos vayan sabiendo cómo pueden contactar contigo. Perfecto. En las redes sociales, en Instagram y TikTok me pueden encontrar como Anthony Jaimes L. En este momento estoy dando servicios de astrología, carta astral, sinastría, revolución solar, también lo que son constelaciones familiares normales, constelaciones astrológicas y estoy brindando acompañamiento terapéutico en el cual podemos mirar tu carta, podemos ir más allá y utilizar herramientas psicológicas para realmente generar un buen proceso para ti. Entonces, súper bienvenidos. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Listo, vamos a iniciar entonces con este tema. Yo en el episodio pasado ya les hablé, eso está en Spotify, está en YouTube, subido como podcast. Ya hablamos sobre el espíritu del dinero. El dinero tiene un espíritu y hacia ese espíritu nos conectamos desde diferentes puntos de vista, como yo le estaba contando a Anthony, pues en mis investigaciones también, pues como todo este tema energético que es el que yo quiero tocar con el tema, con particularmente con el dinero, porque el dinero nos genera a unos miedo, a otros alegría, a otros les da quieren parecer que les da igual a pesar de que nos movemos en este mundo que sí o sí somos 8.000 millones de seres humanos y por lo menos el 99.9% conocemos el dinero. Entonces tenemos una creencia y por ende hay un espíritu. Entonces ese espíritu también se conecta individualmente a cada una de las familias y aquí es donde entra en la constelación familiar. Entonces, bueno, ¿por qué cuando comenzamos a prosperar aparece la culpa? ¿No? ¿Por qué cuando queremos cobrar por nuestro trabajo espiritual algo como que se incomoda, como que no queremos? Yo hablo de mi propia experiencia. Cuando empecé en este proceso era como yo voy a cobrar por esto, no me siento cómoda. Tengo, como les conté en otro momento, tengo vidas pasadas donde yo pues vivía con lo mínimo y todo lo que me llegaba de dinero lo regalaba o se lo entregaba a los demás, ¿no? Y eso desde el punto de vista de alma, pero también desde el punto de vista de familia. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. O bueno, antes de las preguntas, quiero que nos comentes un poco cómo ven las constelaciones familiares, cómo ven el dinero. ¿Qué es el dinero para la constelación familiar? Bueno, ahí es un tema sumamente importante porque el dinero en el sistema es ese factor de cómo nos mantenemos, cómo podemos sobrevivir, ¿no? Vivimos en un mundo en que no solo el factor del intercambio monetario, sino que cómo nosotros podemos realmente pagar un lugar en el que nos podemos quedar, cómo podemos pagar nuestra alimentación, cómo podemos también tener este factor de salud. A nivel sistémico, como tú lo mencionabas, pues está ese factor de también muchas creencias, muchas lealtades que podemos tener, cómo se relacionaron nuestros ancestros con ese dinero, si fue desde la culpa, si fue desde la necesidad, si fue desde la obligación, si fue un factor fluido. Y eso inconscientemente afecta en este momento cómo nosotros también manejamos el dinero y cómo nos relacionamos con él. Claro, por supuesto. Entonces vamos a iniciar con este tema que de verdad es muy apasionante.
¿qué pasa o qué ocurre cuando en el linaje, por ejemplo, hubo precisamente esas creencias, votos religiosos, pobreza extrema, sacrificio espiritual? ¿Qué va pasando eso en las familias? ¿Cómo lo toma hoy una persona cuando eso pasó anteriormente en su clan? Imagínate, si por ejemplo es un factor de voto religioso, el tema del dinero es bastante complejo porque nos han vendido una idea de que el dinero no nos va a llevar al cielo, de que el factor de tener muchísimo dinero nos aleja de nuestra espiritualidad. Hay un factor de separación entre ser una persona espiritual, ser una persona conectada con Dios y tener dinero y tener abundancia monetaria. Cuando una persona, digamos un ancestro, digamos abuelos, fueron monjas o fueron personas que decidieron vivir en un esquema de vida en el cual renunciaban a todo el factor monetario. Si yo, teniendo un abuelo, por ejemplo, una abuela monja, quisiera tener ese factor de dinero, lo primero que sentiría sería deslealtad. Okay. Sería una gran incomodidad que yo sentiría. ¿Por qué? Porque estoy yendo en contra de las creencias que tiene el sistema. Así es. ¿Y cuál es la creencia que tiene? Como, si tú quieres ser una persona de luz, quieres ser una persona en Dios, quieres ser una persona en bien, tienes que tener el sacrificio por delante. Tienes que sacrificar, tienes que dejar de lado, no puedes tener riqueza. Entonces, cuando uno intenta tener, ¿qué es lo primero? Esa culpa, como, esto no está bien, esto no debería ser así. Y es la culpa de la lealtad que uno tiene con el sistema que se maneja en esos casos. Listo. ¿Y cómo se ve eso reflejado hoy en una persona? Por ejemplo, bueno, mira, esta persona trabaja demasiado, desde las 4 de la mañana se tiene que ir a trabajar, son las 8 de la noche, sigue trabajando y no gana suficiente. Eso podría ser una forma en la que se vería reflejado. Por supuesto, o sea, por más de que la persona se esté esforzando y tenga varios trabajos y haya cierto flujo monetario, esa misma culpa que se siente en el sistema lo puede llevar a un autosabotaje. Cuando hay más oportunidades realmente de tener dinero, las puedes aprovechar. También pueden venir despilfarros económicos, porque es el factor, esta plata no la quiero encima de mí, no quiero que esté conmigo. ¿Cómo me puedo deshacer de ella para poder realmente ser una persona de bien para mi sistema? Entonces, inconscientemente nos puede frenar muchísimo la abundancia. Perfecto. Y entonces eso quiere decir que la constelación familiar está muy relacionada con el inconsciente del clan familiar. Sí. Partamos del hecho que la constelación familiar es una filosofía. Entonces, nosotros, en nuestro linaje, en nuestros ancestros, se van creando muchos, digamos, grupos de información que tenemos allí. Entonces, cómo yo me relaciono con la sexualidad, cómo yo me relaciono con el dinero, cómo yo me relaciono con la pareja, cómo yo me relaciono incluso conmigo mismo. Y cuando uno va a desarrollarse, uno va a conocer su propia identidad, esas lealtades invisibles aparecen. Y entonces uno dice, pero ¿por qué? Aunque yo siento que mi cuerpo quiere ir por allá, quiere experimentar esto, quiero invertir de esta manera, ¿por qué se siente incómodo? Y son esas deslealtades inconscientes que nosotros estamos haciendo al sistema que está diciendo, ¿usted por qué esto lo está haciendo diferente a mí? Para ponerte un ejemplo, para clarificar bien la pregunta, si por ejemplo una persona, sus padres, se esforzaron mucho, sí, pero siempre era del factor, los ricos son los malos, el dinero solo trae perdición, el dinero es pecado. La persona cuando le llega dinero va a decir, debería deshacerme de él, porque imagínate, estoy decepcionando a mis papás, estoy decepcionando al clan, estoy decepcionando al sistema. Y muchas veces, ahorita que yo te lo traigo a palabras, pero muchas veces eso es la persona que dice, pero ¿por qué me esfuerzo tanto y el dinero no está? Claro. O también ese despilfarro se puede ver como, por ejemplo, me dieron una herencia y me la gasté. Si es hombre, por ejemplo, podría ser en mujeres, en alcohol, en carros, ¿no? Y vuelven a quedar en las mismas. Incluso pasa con la lotería. Porque cuando no hay un trabajo personal, un trabajo de conciencia, que eso es lo que buscamos con estos espacios, me imagino que al yo recibir, ponle $100 millones, una suma que debería rendirte para invertir, para tener una buena vida por toda tu vida, de pronto llega ese momento en el que tú dices, pero es que no sé qué hacer con esto, me lo voy a gastar. Sí, se ve incluso en personas pequeñas que reciben 50,000 y me los tengo que gastar. Es como si les picara el dinero, como si les diera sarna. Totalmente. Y mira que lo que tú dices es muy interesante porque no es solo el hecho de yo recibo dinero y entonces lo gasto porque me siento incómodo con el sistema, sino que también no se acostumbra
a tener un conocimiento y a tener un estudio sobre cómo funciona el dinero también a un nivel más económico. Claro. Si una persona recibe 100 millones, 200 millones, es el factor yo cómo invierto, yo cómo hago, yo cómo ahorro. Ese tipo de conocimiento ligado a cómo manejar el dinero también muchas veces puede ser rechazado por el sistema. Si el dinero es el diablo, ¿yo por qué habría de querer entender cómo funciona él? Claro. Y también es esa relación que yo lo hablaba ayer en uno de mis videos. Es una relación. ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Tenemos relaciones con todo, nos vinculamos con todo. Con esta tablet, con este libro, con este espacio, ¿no? Con todo nos estamos vinculando. Con mi celular. Y de pronto, mi relación con el dinero, ¿cómo es? Es una relación de no te quiero ni ver, que es estas personas que no revisan su cuenta, que no quieren saber cuánto les llegó, no quieren saber cuánto deben, siempre están como ocultando todo, porque es un vínculo que tenemos con él. Y claro, si lo vemos como algo pecaminoso, como algo malo, en nuestro inconsciente está guardado, cuando llega yo es como, uy, no, sácame esto de aquí, no sé qué hacer con esto, sácalo, ¿no? Y lo que dices es muy interesante porque es tal cual como un vínculo. Si por ejemplo yo me estoy relacionando con el dinero, entonces si yo cojo y lo gasto inmediatamente, o lo invierto, o lo ahorro, es el tiempo y la dedicación y el valor que yo le estoy dando al dinero. Es como si yo tengo un vínculo con una persona, yo decido hacerlo todo desde el impulso, o yo decido, ven, hablemos y veamos cuál va a ser la mejor manera de hacer que te sientas mejor. Claro, ahí está el trabajo personal. Por eso les digo, a veces se habla mucho de manifestación del dinero, de vamos a manifestar, atráelo a ti, pero si tú no haces un trabajo personal donde sean constelaciones familiares, astrología o tuyo, de un trabajo de sombra con el dinero, no importa lo que hagas, el dinero no va a llegar porque es que tu vínculo con él no es adecuado. Imagínate que tú tienes un amigo real y tú le dices cada vez que entra a tu casa, ay, qué fastidio, cada vez que vienes me traes problemas, cada vez que vienes siempre es una deuda contigo, te tengo que pagar de una vez. O sea, yo no volvería a esa casa. No sé, tú si yo te recibiera así, tú dirías como, uy, no, yo por acá no vuelvo, me tratan mal. Entonces, hay que relacionarnos mejor con el dinero. Listo, vamos entonces con esta pregunta que me parece también que le va a dar mucha claridad a la audiencia y es, desde las constelaciones, ¿cómo se observa esa transmisión de creencias sobre el dinero? Es decir, ¿cómo nos transmiten nuestros ancestros, abuelos, etcétera, esa carga? ¿Es un tema energético meramente? ¿O empieza a verse como, por ejemplo, abuelos hablando mal del dinero, padres hablando mal del dinero y por ende yo hablo mal del dinero? Mira que tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué? No solamente está el factor energético del sistema, que no, es que los abuelos tienen un mal concepto del dinero y entonces yo decido tenerlo. No, también hay un factor psicológico. Nosotros tenemos muchísimas neuronas espejo, nosotros aprendemos por copia. Y no solo el hecho de, oye, el dinero es malo, el dinero es negativo, el dinero no lo tengas, el dinero es pecado, no, sino también son las acciones que nosotros vemos reflejadas en las personas del sistema. Cuando nosotros vemos que una persona recibe dinero, inmediatamente lo pierde. Cuando vemos que una persona recibe dinero y dice, Dios gracias, pero ¿por qué traes el pecado a mí? Ahí ya se están viendo dos factores, no solo la creencia que está compartiendo la persona a nivel de palabras, sino las acciones y las dinámicas que se están construyendo en relación con el dinero. Entonces sí es un factor energético, pero es un factor de contexto social también. Claro, y ahí también entra un poco el tema de la culpa, cuando yo me estoy relacionando con el dinero desde esa culpa de es que mira todo lo que yo vi, ¿por qué yo debería tener más? ¿No? Ahí lo veo. Pero antes de pasar a la culpa, quiero que me cuentes un poquito sobre, por ejemplo, tú como economista, constelador, astrólogo, o sea, como yo siento que tú tienes una visión desde todos los lugares. Eso me encanta porque, bueno, él es muy estudioso, muy juicioso, o sea, su luna en Géminis lo hace investigar y combinar cosas. Entonces, por ejemplo, como economista, ya desde el punto de vista muy material, combinado esto con, de pronto, en las constelaciones, que es lo que traemos al tema, que ya después hablaremos de astrología, pero ¿cómo se ve eso combinado? O sea, ¿cómo un economista puede combinar y puede sanar en sí mismo esa relación con el dinero? Porque a veces dice, bueno, tú eres economista, tú deberías ser millonario, ¿sí? O tú trabajas en un banco, tú deberías tener mucho dinero, ¿no? Y ahí hay una contradicción a veces, ¿no? Porque incluso las carreras también ayudan a sanar el clan. Claro, mira que eso que tú dices es maravilloso porque sí, el hecho de los factores que uno estudia, las carreras que a veces uno hace o los temas que uno profundiza, ayudan mucho a la sanación. Pero ahí también está esa paradoja que tú dices, es como, ¿será que todos los psicólogos
¿tienen una perfecta salud mental? Exacto. ¿Será que todos los doctores cuidan su dieta como dicen que debería uno cuidarla? ¿Serán todos los economistas millonarios y todos los abogados serán fieles a la ley? Pues es ambiguo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Claro, en el momento en que yo, por ejemplo, que soy economista, entiendo cómo funciona el dinero, entiendo cómo funciona la demanda, entiendo cómo funciona todo el factor que viene desde el trueque, ¿no? Pero un factor es yo entiendo cognitivamente cómo funciona algo. Y otro tema muy diferente es cómo yo logro aplicarlo a mi realidad, a mi contexto y a mi vida. Yo puedo entender cómo no, pero lo que pasa es que la inflación, lo que pasa es que aquí esta inversión no estoy bien. Y entonces uno se dice, bueno, yo cómo estoy manejando mis inversiones, yo cómo estoy manejando mi dinero, yo dónde estoy permitiéndome, digamos, también diversificar mis ingresos. Entonces, aquí pasa algo que siento que le pasa a todas las profesiones y es el hecho, yo cómo hago para realmente traer a la vida el concepto cognitivo que tengo de un tema. Yo puedo entender que la liberación emocional desde mi punto de psicología es así, pero ¿cómo yo hago para realmente liberarlo? Entonces, el conocimiento es el primer paso. Y lo segundo es cómo yo hago para realmente materializar ese conocimiento a mi realidad. Porque lo que nosotros vemos y nos enseñan en la mayoría de ciencias o en la mayoría de ámbitos es maravilloso, pero no se va a ajustar al 100% a nuestro contexto, a lo que somos, a lo que percibimos, y ahí es donde está el reto y está también lo maravilloso. ¿Cómo yo puedo adaptar mis conocimientos a lo que yo soy para sacarles provecho? Exactamente, tal cual. Y ahí es donde cada quien, desde su perspectiva y desde su propia idea de lo que es el dinero, la abundancia, la prosperidad, porque yo siempre he insistido en que cada uno de nosotros tiene historias tan puntuales. Todos nosotros somos un mundo con un sistema solar alrededor, ¿no? Totalmente. Totalmente individual. Entonces, mi historia con el dinero no es la misma que la tuya, ni la misma que cualquier persona a mi alrededor, incluso que mi hermana o que mi hermano, porque todos tuvimos diferentes años de nacimiento, donde nuestros padres evolucionaron también con respecto a su creencia del dinero, y por supuesto que eso va a impactar directamente en mi propia creencia. De pronto, no sé, uno de los hijos nació en la época más próspera de sus padres y otro de los hijos nació cuando estaban en una quiebra. Entonces, ¿cómo los dos tienen visiones distintas y pueden hacer dinero desde dos lugares diferentes, ¿no? Completamente. Y eso que dices es maravilloso porque es cierto, uno puede, por ejemplo, decir, no, mira, es que el concepto de dinero es el factor del agradecimiento y la manifestación. Pero entonces, ¿cómo uno en la vida diaria realmente puede hacer unos factores acoplados a las necesidades y al contexto de uno? No es ese factor tan sencillo de replicar lo que las otras personas nos dicen, sino cómo genuinamente yo empiezo a tantear el vínculo, empiezo a tantear la relación, empiezo a ver qué me funciona, con qué me siento mejor y lo voy logrando. Y ahí es donde yo personalizo la terapia, la constelación, la astrología a mi realidad, que es totalmente distinta a las otras realidades y donde realmente yo puedo tener un impacto en mi vida, porque claro, yo veo por ejemplo esos cursos de manifestación repletos de gente, 3,000, 5,000 personas, o de pronto charlas y todo esto, y solamente un porcentaje muy pequeño logra manifestar, porque claro, quien te está dando las indicaciones te dando cómo le funcionó, cómo me funcionó a mí manifestar, pero no todos partimos del mismo lugar. Sí, muchos podemos partir del mismo lugar desde el sentido de tengo 0 pesos en mi cuenta, pero no todos partimos de la misma creencia, no todos partimos de que yo, por ejemplo, partí desde 0 pero estoy viviendo con mis padres, ¿sí? O partí desde 0 pero estaba viviendo solo en una habitación en un cuchitril, ¿no? Entonces son dos realidades distintas y lo que yo puedo manifestar desde ahí también va a ser diferente. Totalmente, y también es el factor de cómo, si por ejemplo está la cuenta en ceros, cómo yo con base en mis creencias, con base en el dinero, como yo entendiendo mis cualidades y mis potenciales también le puedo sacar provecho. Yo no le puedo decir a alguien como, oye, mira, es que yo me llené de dinero siendo artista, pues simplemente ve y sé artista. Pues no tiene coherencia. Claro. Es como, oye, no, pero es súper fácil. Tú sales aquí a la vuelta y entonces encuentras una biblioteca gigante. Si la persona vive en un pueblo, pues no hay coherencia. Claro. Entonces el factor, bueno, realmente cuáles son mis cualidades, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis opciones del contexto y cuáles son las creencias con las cuales yo puedo ver y vivir eso. Y eso es lo bonito porque en ese momento nosotros podemos realmente apropiarnos de nuestra realidad. No es el hecho de vender un factor de manifestación genérico,
Es el hecho con base en quién soy yo, cuáles son mis capacidades, mis talentos y también mis retos, cómo realmente le puedo sacar provecho a lo que soy. A lo que soy, así es. Y voy a aprovechar para tomarnos esta pausa, que estamos tomando un chocolatico aquí delicioso, que nos trajo nuestro productor, editor de audio, de video. Recuerden que nosotros estamos siendo editados por Los Ninjas Produciendo, que es una productora que está en Bogotá. Realmente pues nosotros estamos ubicados cerquita de Bogotá, y si tú quieres tener un video así editado o quieres venir a grabar acá a nuestro set, sé bienvenido y bienvenida para que disfrutes no solamente del espacio, que además está muy rica la charla, sino también de tu chocolatico y sobre todo de un buen trabajo hecho para ti. Recuerda que los puedes contactar a través de losninjasproduciendo@gmail.com. Bueno, y ahora pasamos vamos a dar un salto cuántico. Quiero cambiar de tema, quiero hablar de la culpa, pero quiero hablar de la culpa generacional. Y me voy a ir a un caso extremo porque quiero ejemplificar muy bien. Claramente hay casos más sencillos con el tema de, es que mi lealtad, es que mi abuelo, no sé, por ejemplo, mi abuelo lo mataron por tener dinero, porque esa es una creencia limitante. Mi papá decía mucho, es que la gente que tiene plata siempre se tiene que estar preocupando de que no los secuestren, de que no los maten, de que no les hagan un daño por el dinero. Una creencia. Pero yo pensé, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, ¿no? Eso, y lo hablo porque ya eso es un clan. Sí, un clan que tiene una herida, ¿no? Donde ese dinero se manifestó en la familia a través del dolor, a través de la muerte, a través de hacerle daño a la sociedad. Aunque la gente diga, no, es que él hizo cosas buenas, pero bueno, un poco equilibrando el karma. Pero ¿qué pasa cuando un clan tiene un peso tan grande como el caso de Pablo? O sea, como esos hijos, ¿qué pasa con los descendientes? ¿Qué pasa con la esposa? ¿Cómo se puede sanar cuando se hizo mucho daño a través del dinero? Mira que esa pregunta que tú dices es muy interesante, porque claro, el clan de Pablo Escobar pues va a tener mucho factor de peso generacional ligado al dinero. Claro. La percepción que posiblemente tenía Pablo ligada al dinero va a ser diferente a la que los hijos o los nietos ahorita van a tener. Ok. Sí, porque por ejemplo puede que los nietos en este momento digan, uy, pero es que esto es dinero sucio, puede que esto sea dinero que trajo sufrimiento. Él estaba metido en su cuento para crear ese dinero. Entonces, cuando por ejemplo llega el nieto que quizá tiene la oportunidad de tocar algo de ese dinero, de producir su propio dinero, ¿cuál va a ser la creencia? Cuando yo busco activamente el dinero, ¿qué traigo? Traigo muerte, traigo sufrimiento, traigo situaciones difíciles. ¿Cuál sería la manera realmente de poder gestionar ese factor? No es el hecho de, no, entonces voy a dejar el dinero de lado, no. Es el hecho de primero, y es lo más importante en las constelaciones familiares, en cualquier tema, honrar. El pasado es imposible de cambiar, no se puede cambiar el pasado. ¿Y qué es honrar? Honrar es aceptar que las cosas pasaron como pasaron. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El factor de, ay, es que si hubiera sido, si hubiera pasado, si hubiera esto y lo otro. O la exclusión, que es mucho peor. O la exclusión, esto nunca pasó. Que es peor porque eso nos afecta a la salud. En esos casos, ¿qué sucede? Estamos tratando de trabajar con algo que está completamente fuera de nuestro control. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Honrar. Honrar que sí, su clan ganó dinero a través del sufrimiento, a través del dolor, a través de muchos factores. Y trabajar en ese factor de nuevas creencias. ¿Cómo yo me pienso relacionar con el dinero en este momento? ¿El dinero realmente trae sufrimiento? ¿O trae paz? ¿O trae tranquilidad? ¿Qué es lo que nos brinda el dinero? Entonces lo primero es honrar. La segunda es revisar qué creencias ahora podemos tener desde el dinero. Y empezar desde allí. Es un proceso que igual lleva tiempo. Pero es muy bonito porque no es como, bueno, va a seguir los mismos pasos, no necesariamente. ¿Se va a sentir incómodo? Sí, se va a sentir incómodo. Romper lazos y romper lealtades familiares es incomodísimo. Y es como, esto debería ser así, esto no debería ser así, esto está mal. Pero ahí es donde está el factor de yo doy el paso para hacer una nueva versión de mí ligado al dinero. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo recibo una herencia y esa herencia viene desde el dolor? Por ejemplo, en el caso de ponle que uno de los hijos de él tenga ahorita, no sé, $100 millones en el banco que vienen desde ese lugar. ¿Cómo se podría limpiar? O quizás un poco más sencillo, vamos a tener esos dos ejemplos. Desde el punto de vista ya macro, que es como hubo muerte, asesinato, etcétera. O de pronto desde otro punto de vista, precisamente para no despilfarrar.
llega un dinero de una herencia, pero tú sabes que tu papá o tu mamá, quien te lo dejó, se sacrificó un montón, fue como mucho trabajo, fue una creencia de tengo que explotarme para lograr tener esto. E incluso puede haber habido un robo. ¿Cómo se sana eso para que ese dinero llegue desde un punto, desde un lugar, bueno, mira, lo voy a utilizar, pero honro el trabajo de mi papá, honro el trabajo, honro esto que pasó y voy a utilizarlo para otra cosa, de pronto para reparar, por ejemplo? Mira que eso que dices es muy bonito porque hay que diferenciar entre lo que es el dinero y la energía del dinero. Ok. Si por ejemplo a esta persona le dejan $200 millones o $200 millones, ¿qué le dejan? Papel. Un papel que tiene un valor monetario con base en un factor social, no más. Sí. Pero la energía que está ligada a ese papel es lo que está implicado. O sea, el hecho de que la persona vaya con el papel realmente no tiene nada. Pero el hecho de, bueno, es que este dinero tiene esta energía porque tiene este factor, porque vino de tal lugar, ahí es donde está la situación. Entonces no es el hecho es que este papel me va a hacer daño, no. Sino cómo yo puedo hacer para tomar esta energía del dinero, para tomar este dinero. Y la transformación no necesita es como vamos, bueno, sí se le puede hacer, no, que un ritual, que tal cosa, sí. Sí. Pero más allá de eso es el factor de el uso práctico. Ok. Sí, o sea, porque no sirve de nada que, por ejemplo, digamos, no, yo ya transformé mi creencia del dinero todo. ¿Y qué hiciste con los 100 millones? Los aposté todo al sal rojo. Imagínate. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿ahí qué va a hacer? Es ese factor de quiero deshacerme de ellos. En la verdadera transformación, como incluso en la psicología con las terapias de exposiciones, ¿cómo yo puedo utilizar este dinero para algo que a mí me dé paz? Ok. No es del miedo, no es de la culpa. A mí que me da paz. Sí, puede ser ayudar, como también puede ser ir a comprar algo para las mascotas o incluso un viaje para uno mismo. Por supuesto que sí. Y es, yo puedo realmente transformar esa energía de dinero a través del uso que yo le voy a dar. Listo, entonces precisamente ahí vamos a tomar, desde ahí quiero tomar porque hay algo muy importante con el dinero que yo lo aprendí quizás un poco a las malas, yo soy Capricornio y pues me cuesta un poco el disfrute, ¿no? Y ese tema del disfrute, yo siento que para la energía del dinero es sumamente importante, o sea, dinero que llegue y que no se disfruta, es como, él dice como que, bueno, yo llego a tu vida solo para pagar arriendo, entonces siempre te va a llegar limitado, ¿no? O sea, siento que es la energía que cuando tú lo utilizas así, él llega. ¿Cómo equilibrar para poder disfrutar del dinero sin malgastarlo? Porque también la otra es que hay gente que le llega plata y debe plata y no le importa, se lo gasta en disfrutar. Me voy de viaje. Y tiene deudas de 5 o 10 millones, entonces tú ves esta gente que dice, qué descaro que tú estés allá disfrutándonos en Cancún y me debes a mí 5 millones de pesos, ¿no? ¿Cómo lograr ese disfrute del dinero? Empezamos por ahí. ¿Cómo lograr ese disfrute del dinero a pesar de tener deudas, a pesar de tener pendientes y saber equilibrar? Ese tema que tú tocas ahí es muy importante porque es el disfrute en general. Sí, es un factor que viene también más desde el merecimiento, el yo merezco disfrutar, el yo merezco sentir placer, el yo merezco estar bien. Cuando nosotros lo ligamos al factor de dinero, el ejemplo que tú pones es muy interesante. Si yo pago el arriendo es como, se me fue la plata del arriendo. Va a ser muy diferente a decir, qué bendición, tengo un lugar donde puedo pasar el tiempo, tengo un techo, tengo un lugar donde puedo dormir, tengo un lugar donde puedo descansar. Y ahí es donde está el hecho, o sea, sí, obviamente la energía en el momento en que nosotros damos el dinero es importante. Incluso algo que también les quería compartir, que me compartieron en su momento. Como bien ustedes saben, con la mano izquierda nosotros recibimos energía, con la derecha nosotros damos. La entregamos, sí. Un pequeño gesto de recibir todo el dinero con la mano izquierda y darlo con la derecha ya nos ayuda a regular ese factor energético. Y el otro tema es cómo nosotros no sentimos culpa y tenemos la capacidad de disfrutar en lo que invertimos el dinero. Es muy diferente, incluso lo que tú dices, como no una persona tiene deudas y bueno, se fue a Cancún. Pero si aún teniendo ese mal manejo económico se va a Cancún a sufrir. Dice, no me alcanza nada, yo porque pagué esto, yo porque hice esto. O me voy a comprar una hamburguesa porque me la merezco, pero me la como doliéndome. Claro. Entonces, sí, un factor es el hecho de voy a invertir el dinero porque sé que me va a dar placer, pero el disfrutar lo que nos brinda el dinero también es importante. Que no solo nos brinda cosas materiales, también nos brinda experiencias, nos brinda alimentación, nos brinda muchas cosas. Y entonces ahí va el tema aún más profundo y es el hecho de qué relación tengo yo con mi disfrute. ¿Me lo permito disfrutar o como tú decías por ser capricorniana? ¿O siento que me tengo que ganar hasta el más mínimo disfrute en mi vida? Sí pasa.
Sí pasa. Sí, precisamente por eso, porque yo lo viví y a mí me costó en su momento mucho como, bueno, pero también me lo puedo disfrutar. Es decir, puedo ahorrar, puedo invertir, tengo que pagar, claro que sí, pero también cómo me disfruto esto. Y me encanta esto que mencionas de, oye, yo me puedo disfrutar incluso el pagar el arriendo, el pagar la factura de la luz, el pagar, y eso lo dice mucho Luis Hay, cuando recibas una factura, agradece, Dios mío, gracias porque esta empresa, llámese en Colombia Enel, llámese en la empresa del agua, el acueducto, como gracias porque esta empresa me prestó un servicio y ahora yo tengo para pagarlo. Porque qué triste sería que no tuvieras y te lo corten. Total, ¿no? Incluso es muy interesante porque casi cualquier cosa que nosotros podemos comprar con dinero nos va a traer gastos en cierta proporción. Claro. O sea, si nosotros tenemos un vehículo, pues sí, que pagar el SOA, la tecnomecánica, la gasolina. Si nosotros desde el primer principio estamos en rechazo con los gastos, pues estamos en rechazo también con la abundancia, porque la abundancia viene colateralmente con gastos. Lo que sí es que vamos a tener plata y dinero y abundancia para poder costear, sí, por supuesto. Pero nuestra relación con los gastos es paralelamente relevante y también importante con realmente la capacidad abundante que nosotros tenemos de tener dinero. Y mientras más paguemos agradecidos, muy seguramente el dinero más va a querer volver a nosotros. Por supuesto. Porque el dinero le gusta a la gente agradecida, al universo le gusta a la gente agradecida. Ahora, desde el punto de vista de la constelación familiar, es posible que una persona, porque yo estoy en un movimiento que me creé, que se llama Democraticemos la riqueza, ¿no? La riqueza necesita nuevas caras, la riqueza necesita caras más amables, el dinero necesita caras más amables, porque ya yo lo he comentado y lo voy a seguir comentando en otros episodios, como el dinero siempre ha tenido las mismas caras, como la misma energía, como incluso muchos de nosotros incluso decimos, yo quisiera ser millonario, pero es que yo no quiero que me asocien con estos millonarios que mira lo que están haciendo, ¿no? Y yo siempre traigo a colación el caso de Epstein y todo esto. Entonces, de pronto hay un miedo ahí a no pertenecer a esa élite que hace daño. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista del clan y de todo esto se puede generar? A ver, la pregunta es, ¿yo puedo generar riqueza hoy desde donde estoy o no todo el mundo nació para ser rico? La abundancia y la energía de dinero es algo que todos tenemos en nosotros. O sea, definitivamente tenemos capacidad de hacer dinero, de gestionar dinero, pero también hay que hablar de un realismo. Es muy diferente una persona que está en un sistema en el que no hay absolutamente nada de dinero, el que tienen que trabajar 23 horas del día en el campo para siquiera comer, que una persona que nace con muchísimos beneficios. Entonces ahí también es otra un poquito lo que tú dices, y es el factor que muchas veces pesa de la diferencia social, pero es que él sí tiene, él yo no. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Sí, todos empezamos desde puntos distintos, con capacidades distintas, con oportunidades distintas. Pero realmente, absolutamente, cualquier persona que quiera generar dinero lo puede hacer. ¿Que va a tener diferentes retos? Sí, pero que va a tener diferentes cualidades, diferentes potenciales y diferentes oportunidades para poder lograrlo también. También respecto a la pregunta que tú me haces, ¿cómo podemos hacer para no tener esa conciencia social? No quiero ser de esos millonarios corruptos que en Colombia. Y mira que es muy bonito porque ya está cambiando. Las caras de las personas que en este momento están empezando a ser millonarias ya son más jóvenes, ya son más alegres, ya son más divertidas. Y también está el hecho de, me maté 73 años de mi vida, nunca trabajé, nunca disfruté de mis hijos, nunca disfruté de mi pareja para poder tener dinero. No, ahorita hay más esquemas que nos permiten tener dinero de manera más sencilla y a veces ahí aparece la culpa. ¿Cómo yo voy a poder tener dinero trabajando 3 horas al día si esta persona trabaja 23? Pues está bien. Es encontrar el nicho en el que nosotros vamos a poder ser más productivos con el menor esfuerzo posible. Así es. Y es sentirse merecedor de eso. Porque claramente, si yo estoy generando dinero trabajando solamente 2 horas al día y otra persona trabaja 8, 10, 12, 14 en otros lugares, ahí tengo que decir, bueno, pero esa es mi responsabilidad. O sea, digamos, yo desde mi privilegio puedo aportar a esas personas, a darle, no sé, voy a hacer un curso gratuito sobre el dinero, sobre cómo yo manifesté para poderle apoyar. Pero realmente no es nuestra culpa lo que pasa en el mundo, no es nuestra culpa la guerra, o sea, sí hay una parte de nuestra energía puesta ahí, pero también nosotros tenemos que reconocer, bueno, pero yo me lo merezco, yo trabajé para esto, ¿no? Claro, y ahí hay una diferencia importantísima y es, diferencia tiene la empatía y el autocastigo. Mira qué bonito. Personas que están muriendo y es triste y duele, y eso no lo vamos a discutir. Y ahí está el factor de empatía.
pero como esas personas están sufriendo, entonces yo no tengo derecho a disfrutar. Y ahí me viene un factor muy llamativo y es, yo le agradezco todos los días a Dios porque Él me da abundancia en mis manos para yo poder brindar abundancia a los que me acompañan. Y es que si nosotros estamos bien, vamos a tener la capacidad de realmente apoyar y brindarle a los demás. Entonces hay gente que muchas veces dice, no, es que son inconscientes, ¿cómo van a pensar en tener dinero cuando la gente se está muriendo de hambre? Pues si a mí la vida, la existencia de Dios me dio la oportunidad de poder desarrollar un proyecto, de poder desarrollar un talento, de poder desarrollar una vocación, ¿cómo podría yo decir que no? Imagínense en las personas que están en ese sufrimiento, ¿cuánto desearían algo como eso? Y uno que quizá pueda llegar a tener la oportunidad de decir, no, yo quiero sufrir como tú, voy a dar todas las oportunidades en vez de decir, voy a honrar lo que llega a mí para poder hacer realmente un impacto en el mundo de la mejor manera que pueda. Qué hermoso eso que acabas de decir. Y además eso también tiene que ver con el ego, ¿no? Porque entonces allí también hay ego. Creemos que despojarnos o decir, no, pero es que yo quiero empatizar contigo y como tú estás mal, yo estoy mal. Y eso es ego, eso es un ego arrogante de que Dios me dio un don y yo no lo voy a aprovechar porque yo me voy a empatizar, me voy a volver, me voy a autocastigar, porque el autocastigo también es ego. Entonces vemos el ego nada más en la arrogancia o en las personas altivas, pero no vemos la arrogancia también y el ego en esas, el ego desde la sombra, ¿no? Porque el ego también tiene sus cosas buenas, pero digamos el ego desde ese, no, yo me voy a matar por ti, yo voy a ser igual que tú, yo como tú, ¿no? Que eso también es muy del orden sistémico. Sí, y es muy interesante porque también es, por ejemplo, un dicho muy colombiano que se nos dice acá y es todos en la cama, todos en el suelo. Y aunque es un dicho que tiene mucho trasfondo y es muy interesante, y por ejemplo una persona está durmiendo en el suelo y el otro tiene la cama, no, entonces yo no puedo dormir aquí en la cama mientras tú estás en el suelo. Pero ahí también es donde está el sentido de comunidad. Como yo puedo estar en la cama o yo puedo estar acá arriba, igual te puedo dar la mano para que podamos subir juntos. Pero ¿cómo uno puede esperar que uno vaya a subir juntos si todos los que posiblemente nos dan la mano prefieren acostarse en el suelo con uno? Claramente, ¿cómo puedo yo crecer? Imagínate que todas las personas hoy millonarias, por ejemplo, el autor de Dinero Feliz, el autor de Piensa y hágase rico, diga, no, yo no puedo ser millonario, yo no puedo hablar de dinero cuando yo sé que hay gente que nunca le va a llegar a este libro. Pues no le corresponde, tiene que vivir también su proceso de no poder leer el libro, ¿no? Y mira que también algo que dices es muy bonito porque el factor de que las personas sean exitosas, de que tengan, de que desarrollen su vocación, a nivel social muchas veces está el concepto de genera envidia. También. ¿Sí? Pero también está el factor que yo, por ejemplo, como Anthony, en el momento que veo a alguien que es más exitoso que yo, que tiene más capacidades, que tiene más éxito, yo siento inspiración. Si todo el mundo estuviera diciendo no tengo que ser lo peor y no puedo hacer nada, ¿de dónde me inspiro? Claro. Y es algo que muchas veces uno no visualiza y es la capacidad que tú tienes de inspirar a los demás, incluso en los actos más pequeños. Fuiste 3 días al gimnasio juicioso, una persona te vio y dijo, qué chévere esa persona, cómo lo hace, yo quiero también empezar a cuidar mi cuerpo. Y entonces es el factor de, no es como, uy, yo soy un egoísta que hago todo por mí, sino todo lo que yo hago por mi autocuidado, por el desarrollo de mi vocación, por el desarrollo de mis cualidades, inspira a las personas, quiera o no. Exactamente. Y si le genera envidia, pues que es parte del proceso de la persona. Yo también en algún momento, y yo siempre lo he reconocido en otros podcasts y demás, yo fui una persona envidiosa hasta que llegó un mensaje a mí de alguien que lo dijo y yo empecé a cambiar esa envidia por esta frase que yo digo, si está disponible para ella, si está disponible para él, es porque está disponible para mí, porque si no estuviera disponible para mí no me lo estuviera mostrando, ¿no? Porque al final a cada quien le sale lo que uno también puede llegar a ser. Entonces lo que tú dices, la envidia, para mí la envidia siempre va a tener 2 caminos. La inspiración, ¿sí? Si está disponible para ti, está disponible para mí. Gracias por mostrármelo. Gracias por mostrarme tu prosperidad, tu riqueza, que tú te gastas tu dinero en lo que tú quieres. Y está la otra cara de, uy, si yo no lo tengo, yo tampoco quiero que ella la tenga, que él lo tenga, porque él lo tiene. Y empezar a generar una energía, que además la energía de envidia tiene un temita, que es que como no la reconocemos y como casi siempre está reprimida, se vuelve también en un egregor en el que yo estoy lanzando dagas energéticas a la persona y la persona se puede caer por mi responsabilidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con nuestra energía,
Porque, y así como yo la envío, así me regresa. Entonces hay gente que dice, ay, es que yo no puedo decir nada porque la gente es envidiosa. Claro, porque tú también eres envidiosa. Pero es que, y hay gente que me ha dicho a mí, es que yo no soy una persona envidiosa. Y tú la ves y tú sabes que la persona es envidiosa, pero no lo puedes reconocer. Entonces, claro, por efecto espejo y por efecto energético, como tú lo reprimes, la vida te lo tiene que mostrar. Y ahí todavía, o sea, le rodea envidia. Es increíble, ¿no? Y mira que algo que dices ahí es muy maravilloso porque es el hecho de... Yo no como... Eso también es algo muy autóctono acá de la cultura. Y latinoamericano, vamos a decir, porque no sabemos dónde llegue. Sí, muchos factores de creencia. Total. Y es el hecho de... Usted nunca comparta nada. Si va a hacer algo, hágalo en secreto porque la gente envidiosa abunda y lo va a tumbar. Algo que yo me he dado cuenta en mi experiencia... Por ejemplo, cuando yo saco mi contenido, cuando yo hago cosas y me muestro y digo, sí, esto es lo que tengo, esto es lo que hago y esto es lo que digo. Sí, pueden haber personas envidiosas, pero llegan personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Ven, te voy a dar la mano, oye, ¿sabes qué? Hagamos algo juntos, oye, ¿sabes qué? Ven y creemos. Porque el factor de pensar que siempre que yo comparto lo que yo quiero hacer, que siempre que yo expongo lo que soy, voy a recibir daño, es un factor muy limitante. Y hay algo también muy cultural acá y es el hecho de que muchas veces una persona es egocéntrica por tener autoestima. ¿Por qué no honrar lo que son? Total. Si tú eres, no sé, diseñador, economista, si eres una persona autodidacta que haces cosas maravillosas, ¿por qué no mostrarlo al mundo? En vez de decir, no, pues yo soy una persona que no hago, no, si yo soy esto. La falsa humildad. Hago esto. Yo le llamo a eso la falsa humildad. De que, total. no, es que yo tengo que ser chiquita, yo no lo puedo mostrar. Y no se muestran también. Y ahí también hay ego, también hay arrogancia. Porque entonces tampoco me atrevo a mostrarme porque es que tengo miedo de que vayan a decir es que yo soy muy especial. ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, yo he visto a mujeres incómodas cuando yo hablo con ellos y le digo, no, lo que pasa es que yo soy una persona que tiene una facilidad para la comunicación, a mí me gusta hacer esto, yo soy aquello. Ay, pero ya es muy yo. Pero es que es verdad. Sí, o sea, yo no estoy pasando por encima de ti, yo te estoy diciendo lo que yo soy para mí. Y si no te gusta y si te molesta o te incomoda, pues de pronto tú tienes que hacer las paces con reconocer tú también quién eres tú, para que se te haga fácil decir, sí, hay gente que solamente habla de sí misma en conversaciones diferentes, eso será otro tema, pero también qué bonito es que yo sepa que yo soy una persona que se comunica bien, que yo soy una persona que inspira a los demás y que a mí me gusta hacerlo. Entonces, ¿por qué no decir yo soy esto? ¿No? Eso se ve mucho en el femenino. Los hombres tienen como más permiso de decir, es que yo soy esto, yo soy economista, yo soy... Cuando lo decimos las mujeres, otras personas, ay, pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree ella, no? Totalmente, y es ese factor de darnos el permiso de permitir ser también. Y algo muy importante que me ha llevado a muchos entendimientos es entender que la inteligencia emocional de las demás personas no es nuestro problema. Me encanta. Si yo me muestro de tal forma, si yo decido de tal manera, si la persona reacciona mal porque no ha procesado su inteligencia emocional, eso no es mi problema. Yo no puedo pasar por encima de mis límites o pasar por encima de mí o pisotear mi poder porque la otra persona simplemente no sabe procesar sus emociones. Entonces, aquí hay algo también muy bonito de lo que tú dices y es el factor cómo nosotros podemos honrarnos y mostrarnos día a día. Con darnos ese mismo permiso nosotros, que vamos a encontrar gente que le guste y gente que no, en todo. No hay profesión, no hay vocación, no hay acción que no vaya a conllevar crítica. Ninguna. Pero qué bonito es poder escoger al menos la que a uno le gusta. Exactamente. Y ser feliz con lo que haces y de partiendo desde ese punto generar esa riqueza, porque nada más maravilloso cuando te entra dinero haciendo lo que amas. Entonces, ahí, bueno, ya para ir cerrando, además que el episodio está buenísimo, podría quedar aquí 4 horas contigo, pero sí me gustaría que nos dieras un ejercicio de pronto no meditativo, sino más bien un ejercicio que una persona hoy pueda hacer que diga, mira, sí, me identifiqué con el que yo no me quiero mostrar, con esa arrogancia, con ese ego, lo reconozco en mí, como dices tú, primero el conocimiento, lo reconozco, ahora quiero integrarlo para salir y hacer las paces con la energía del dinero. Tu pregunta es muy buena entonces, ¿qué herramientas realmente nosotros podemos hacer? Una de las primeras y las más prácticas es entender desde dónde estamos parados, desde dónde nos estamos relacionando. Un ejercicio que es muy simple es coger una hoja y escribir, para mí, ¿qué es el dinero? A nivel conceptual lo vamos a poder desarrollar. Y en el segundo párrafo vamos a poner ¿qué me hace sentir a mí la energía del dinero? Cuando yo recibo dinero, ¿cómo me siento? Cuando yo gasto dinero, ¿cómo me siento?
tengo la capacidad de realmente generar dinero y brindar dinero. Cuando yo voy a comprar algo, cuando compro algo para mí, me siento bien, no me siento bien, lo primero es pillarse a uno mismo. Entender desde dónde estoy parado, y cuando ya entiendo desde dónde estoy parado, se pueden hacer herramientas distintas. El espejo es maravilloso. Tener la capacidad de mirarse al espejo y decir, mira, sí, yo valgo, yo soy, yo digo, yo soy abundante, no es solo un hecho de manifestación. Es el hecho de que te sientas cómodo viéndote a ti, teniendo creencias diferentes. Y ahí es donde también empieza ese factor. Cuando te llegue cualquier dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Aquí también me saco un poquito de las constelaciones, y es que es algo que no nos enseñan, así mismo como no nos enseñan inteligencia emocional usualmente, es inteligencia financiera. No es solo el hecho de voy a escribir una hojita, lo voy a poner bajo la almohada y lo voy a rezar a la existencia para que tenga dinero, sino cuando me llegue ese dinero, ¿qué carajos voy a hacer? Entonces es el hecho de tener la herramienta para entender dónde estoy parado, acoplarme con el espejo para saber que yo sí valgo, y también entender financieramente cómo invertir, cómo ahorrar y cómo diversificar es la clave. Así es, dejar de ocultar el dinero, dejar de seguirlo como que no, yo no quiero aprender de esto. Y quizás también yo le sumaría a eso, de pronto al recibir ese dinero, simplemente decir gracias. Gracias por llegar a mí. Recíbelo como quien recibe a un amigo en su casa, a un buen amigo en tu casa. ¿Cómo recibirías a un buen amigo en tu casa? Bienvenido, gracias por llegar. Cuéntame cómo estás, ¿no? De pronto algo tan sencillo como eso ya puede empezar, porque vale acotar que les va a costar, o sea, no, nos cuesta hacer como esa, ya tu cerebro vive en modo supervivencia, vive en modo no tengo dinero, no sé qué, y tratar de hacer estos cambios nos va a costar, vernos al espejo, ¿no? Pero ahí es donde está la incomodidad de la que tú hablabas hace unos minutos. Incomódense para lograr cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, no lo vas a hacer. Y lo último que quiero aportar ahí es el hecho de descúbranse en las palabras que... Yo tengo una frase que uso mucho, y es el hecho de, a mí el dinero me sobra. Siempre lo uso cada vez que me llega plata. Digo, yo no sé de dónde me llega tanto dinero. Exacto. Y aquí voy con ese factor, que descúbranse en ustedes mismos qué pasa cuando están con dinero. Dicen, nunca me alcanza el dinero siempre se me escapa. Que vamos, sí, es posible que haya factores que diga, uy, es que quizá no me alcanza para el arriendo. Pero ahí es donde esa creencia también es fuerte. Es como, no tengo para el arriendo, aunque es una realidad, es el factor, no tengo para el arriendo, pero yo sé que a mí el dinero me sobra y me va a llegar. Entonces, cuando nos descubrimos en esas creencias diarias, en esas palabras que nos decimos, ¿cómo nosotros nos estamos alimentando a nosotros mismos diariamente? ¿Realmente nos invertimos buenas palabras y nos invertimos, digamos, buenos esquemas y buenas estructuras? ¿O realmente nos autosaboteamos todo el tiempo? Y ahí es donde empieza el cambio. Así es, bueno, para mí esta conversación es parte de la riqueza, de que rica, aparte de rica, de deliciosa y de sabroso, digamos, esta parte como tan cercana. También hablo de riqueza que no necesariamente es tangible en dinero, pero sí es tangible en lo que nos llena, lo que nos alimenta nuestro cuerpo, nuestra mente. Así que, bueno, nada, invitadísimo a nuestro próximo episodio, claro que sí. Y ustedes, gracias por quedarse. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, ir a seguir a Anthony Jaimes L en Instagram para que sepan qué está haciendo y empezar hoy. Hoy es el día para empezar. No importa lo que ya pasó, lo que ya hicieron, si ya recibieron dinero y lo trataron mal. Hoy siempre, el universo siempre te va a dar la oportunidad de reparar. Así que es momento de empezar a reparar tu vida para la abundancia, para la riqueza. Y bienvenidos siempre a este canal. Que la luz divina les acompañe siempre. Y de verdad que les deseo que hoy ustedes sean la nueva cara de la riqueza. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Besos. ¿Qué te parece si grabamos? Que quería como grabar pedacitos así despidiéndome de él, como si... No sé. Lo hicimos como de 1 hora, ¿no? Él estaba cayendo muchas en cuenta. ¿Sabes cuando tú caes en cuenta muchas veces? Yo lo veía que él decía. Sí, como... Sí, no, ya, o sea, no hay otra palabra que gracias, porque decir, ahí siento que lo necesitaba escuchar y bueno, han pasado cosas muy mágicas. Aquí en la casa también. Sí, eres un hombre muy mágico, en serio, te auguro muchas cosas bonitas.